Siempre es una preocupación ontológica en los seres humanos los dilemas que vivimos o sufrimos al final de la vida. Por eso nos propusimos este tema en el Triángulo de la Confianza, dilemas al final de la vida. Como invitados, el doctor Alberto Roque, máster en bioética, Loyet García, teólogo, y Juan García, arquitecto. Vamos a ver qué sale de este debate, de este diálogo sobre los dilemas al final de la vida. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Hoy hablamos sobre dilemas al final de la vida. Bienvenidos mis invitados al Triángulo. Y quiero entrar, como decimos popularmente, tomando el toro por los cuernos. ¿Cuánto se ha transformado esa percepción del final de la vida o lo que entendemos por final de la vida en nuestro contexto? Es decir, cómo veíamos la muerte de los cubanos hace 30 años y cómo la vemos hoy. Arquitecto, investigador, sociólogo, médico, doctor. Ha habido un cambio, creo, en la percepción de cómo se sufre esta pérdida, porque es Me una faltó la pérdida. palabra percepción, fíjate. No es en la manera, sino en la percepción, sí. Sí, y la percepción ha cambiado siempre por la tradición ancestral hispana. Los duelos en Cuba, en la manera de expresarse cuando hay una pérdida, han tenido cambios. Y también no solo cuando ocurre la muerte de un ser querido, de personas cercanas, eh, ha habido un cambio también en la manera de enfrentar esos momentos finales de la vida. O sea, el proceso de morir, porque morir a veces es súbito, pero muchas veces es un proceso Claro. incluso extremadamente lento y doloroso. Y sí ha habido, sobre todo, para mí yo creo que ha habido un cambio en la percepción en cómo se planifica ese proceso, en cómo se asume ese proceso y lo que va a ocurrir después de ese proceso. Es notorio, por ejemplo, que en la discusión del Código de las Familias, los juristas encargados de la comisión redactora vinieron propuestas que son más de una rama del derecho civil, que no tenía que ver con esta ley específicamente, pero como se hablaba de sucesiones y una serie de derechos, hablaron del final de la vida y de la posibilidad de aprobar procedimientos para terminar el sufrimiento en los casos que pudiera corresponder. O sea, ha habido un cambio de percepción de considerar la vida no como un valor absoluto, que era una manera mucho más pronunciada o con más énfasis, digamos, muchos años atrás. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo diría que como arquitecto que diseño espacios públicos y te diseño la casa para vivir, es un proceso que durante años va evolucionando como va evolucionando la vida misma, va evolucionando el mundo. Yo te pudiera decir que se busca la felicidad. En esencia, tú vives buscando la felicidad. Yo he pensado siempre que hay tres niveles de ser felices. Un primer nivel que tiene que ver con el contexto social que te rodea, la vida en sociedad. Es un contexto importante de esa búsqueda de la felicidad. El otro es el personal. Tú como persona buscas tu felicidad y eres tú el que te responde si la tienes o no la tienes, si la logras o no la logras. Y el tercero está vinculado también al individuo, pero es íntimo. Tiene que ver con el espíritu, con el alma, muy íntimo. Es que se ve así, Loyet. Bueno, hablar de la muerte es difícil, yo creo, ¿no? O el Siempre. final de la vida, ¿no? Es muy difícil. Yo Definitivamente. creo que no estamos preparadas y preparados para morir, pero tenemos que estar conscientes de que la vida es finita, es pequeña, ¿no? Hay un teólogo brasileño muy famoso que se llama Leonardo Boff, que dice algo muy interesante sobre eso y dice que realmente la vida es un caminar hacia la muerte en el que estamos renaciendo constantemente.
Entonces ahí hay un cambio de percepción sobre ese camino, ese transitar. Y yo creo que media mucho en esa percepción también el contexto en el que estamos viviendo. Yo creo que análisis de ese tipo de la vida no pueden desligarse de las miradas y las interpretaciones que tenemos de la vida que estamos viviendo en ese momento. Por ejemplo, yo me pregunto ahora, ¿cómo asumir la muerte en la distancia de un ser querido? En momentos en que la emigración es una realidad de nuestro país, ¿no? Sí. Entonces, entender que la realidad te está condicionando una manera de ver la vida, también va a condicionar la percepción en la que planificamos, sufrimos, sentimos y asumimos la muerte. Creo que el análisis de la realidad, el análisis más contextual, no puede dejarse de un lado en este análisis que, como tú decías, es una percepción también. También depende de las personas, de la subjetividad de cada quien, de cómo cada quien construya las cosas en su mente, ¿no? Llegamos los cubanos hoy día a tener un juicio tal vez más claro de cómo queremos que nos velen o no, de cómo qué queremos hacer con nuestros restos. El tema de, por ejemplo, preparar una herencia cuando uno está bueno y sano, que antes no se hacía porque bueno, es como que me estoy echando arriba una maldición. Sí, Llegamos los cubanos a ese tipo de resoluciones hoy hay un con un desfasaje. poco más, ¿sí? Hay un desfasaje entre lo que socialmente está pasando. Yo como intensivista, bioeticista, ese conflicto Claro. aflora continuamente porque ha habido tiempo, en algunos casos, o muy poco tiempo para tomar decisiones y la familia, o sea, lo expresa, verbaliza las cuestiones o los desafíos que tiene que enfrentar incluso en poco tiempo. Sí hay una percepción es lo que llamamos en el sistema jurídico voluntad anticipada. Ujú. eh, las personas sí, aunque la muerte es algo no deseable, como decía Loyet, incluso culturalmente, No se habla, no se búsqueda habla, no de se la habla, claro. felicidad y de cómo vivir y el buen vivir no incluye el hecho de vivir bien hasta el hecho real de morir. No se piensa en esa posibilidad y no es deseable. Sí se tiene conciencia de que como somos finitos en nuestra existencia como personas, hay que tener asegurado una serie de cuestiones que no son solo patrimoniales, también son la memoria, cómo vamos a ser recordados, de qué manera es el final de la vida. Esa voluntad anticipada del sistema jurídico no lo tiene contemplado, aunque yo sí sé que desde el punto de vista académico existe una tendencia a reconocer que es una necesidad. En la recién debatida ley de salud pública, que todavía no ha salido, fue aprobada, pero no está todavía en la redacción, El proceso. en el proceso de estilo y demás, hay algunos artículos que plantean la posibilidad de que en el sistema jurídico, que lo tienen otros países, se hable de voluntad anticipada, que incluye muchas cuestiones, un poco las que dije anteriormente, pero sí hay un sentido más pragmático de lo que va a ocurrir cuando ya no estemos físicamente. Eso incluye la eutanasia. Puede incluir la eutanasia, el suicidio asistido, pero incluye también enfermedades crónicas que no son sujetas a la eutanasia u otras formas de, o sea, de tener una muerte sin sufrimiento, sino, por ejemplo, una persona que sepa que tiene un diagnóstico de demencia, puede decidir con anticipación muchas de las cuestiones que van a ocurrir cuando ya no tenga racionalidad para tomar decisiones autónomas y propias y que sean adecuadas para el resto de las personas, porque en todo esto hay una responsabilidad que también es social. Claro. Pero, Vamos a hacer, pero sí. incluye también cosas, perdóname, que tienen que ver con, eh, con cuestiones que tienen que ver con el resto de la familia, con cuestiones de herencia. O sea, la voluntad anticipada tiene muchos otros problemas de no escalar en las medidas terapéuticas si tengo una enfermedad que no tiene curación y es crónica, y que no significa necesariamente eutanasia o suicidio asistido. Claro, claro. Vamos a hacer una pausa, encendemos el incienso para propiciar. Es un tema duro, ¿no? Es un tema complejo. Estamos hablando de desafíos de la Estamos vida. hablando de desafíos, de dilemas de la vida. Este es el Triángulo de la Confianza, una vez más con ustedes. Gracias, muchas gracias por la sintonía. En instantes estamos de vuelta.
Y seguimos hablando en el triángulo de la confianza de los dilemas al final de la vida. Tú exponías toda una serie de aspectos que podrían estar formando parte de esa nueva ley de salud, pero yo quiero hacer también ahora mismo una pregunta tal vez un poquito más personal. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Yo quisiera que me recordaran como una persona que quiso mucho. ¿Y a Una ti? persona, ¿Y a sí, ti? que amó. Juan García, es contigo. ¿Y a ti? Pues amor por encima de todas las cosas. Oír, comunicarse, oír, dar, ayudar y amar. Siempre amar. Ese sería tu legado. Ese es el lema de ¿Y el vida. tuyo? Yo soy un poco más como pasa en 100 años de soledad. No me interesa la trascendencia que va a tener mi memoria en lo absoluto cuando ya no esté. Yo tengo una posición sobre el hecho de la finitud de la vida que concluye en el contexto donde estás, en el momento histórico que te tocó vivir, y trascender no es mi intención en ninguno de los motivos. Pero Si en algo puede ser útil un legado y puede ser útil para alguien, eso lo dirán los demás, pero no me preocupa mucho cómo será visto porque depende de los valores que estén en juego, de la memoria real que tengan las personas. Somos un pueblo muy desmemoriado en muchas cuestiones, y cómo nos ven otros. Yo no tengo control sobre eso. Tengo más preocupación por las cuestiones terrenales De hecho, tenemos de control de hoy. muy pocas sí, cosas. Exacto, pero aún así, ahora uno puede tener cierto control o no control, porque no es una cuestión de control, uno puede, viviendo en sociedad, tener idea de cómo te perciben los demás porque tienes una retroalimentación sobre ese tema. La trascendencia después de morir, ni siquiera la trascendencia física, o sea, con eso estoy diciendo que yo quisiera, o sea, que mis restos no estuvieran en un cementerio, o sea, cremación y punto, no, ni siquiera rendir culto a mis restos de lo que es mi cuerpo. Esa trascendencia no me preocupa en lo absoluto. sin embargo, claro, desde mi vocación de fe, soy una persona cristiana, eh, creo firmemente que después de ese momento que le llamamos muerte, en otras culturas se le puede llamar de otra forma, hay algo más, ¿no? Que no puedo describir, que es una cuestión que tiene que ver Hay que por llegar fe, allí, ¿no? hay que llegar allí. Y que sí, ese algo más implica que algo queda de ti en las personas. Y yo creo que más allá de una necesidad de quedar, yo creo que es algo incluso que la gente necesita para seguir viviendo. Hay algo muy interesante, por ejemplo, en las culturas africanas, cuando una persona, un anciano se muere, en vez de llorar se hace una fiesta. Lo celebran, sí. Se celebra porque se piensa que esa persona pasa trasciende. a otro plano. Y estas culturas dicen que esa persona que ha pasado a ese otro plano dejó de estar con los vivos para vivir en los vivos. Entonces ese juego con las Importante. preposiciones es muy interesante, ¿no? De dejar de estar con para vivir en. Con. Mira, a Entonces, ver que tú estás en La Habana ya, no regreses a Guanamón de Armenteros. Quédate en La Habana. Sí, eso de sí. que te recuerden, eso de también sentir que estás... Son golpe bajo. Es un golpe bajo. Yo creo que es algo interesante también, pero depende también de la comprensión, vuelvo a decir, de la vida que tengamos desde una visión más teológica. Yo puedo sentir esa Aceptable. necesidad Aceptable. Yo iba a llegar a ese punto, pero ya tú te me adelantaste, ¿sí? No, era Es que Roque me provocó, Siempre es muy provocador. completar un poco la visión de la muerte, sí. Yo sé que me tocará morir. A todos, a todos, a todos, a Ujú. todos. Que he pedido que me quemen, que me incineren y que las cenizas desde la colina Lenin en regla, porque nací al lado de la colina Lenin, empinaba papalotes con mi padre en la colina Lenin, que desde la colina Lenin esparza Un día que no haya viento, esas cenizas. para que la gente no se la lleve en el cabello. No, hay espacio, desde donde está sembrado el árbol, abajo la escultura, el parquecito, ahí pueden caer sin problema. Ahí está. Y la bodega de mi padre estaba enfrente, en la esquina. Quedará ¿Sigue siendo toda- la bodega o es una Es una MIPYME ahora? bodega, Ah, ya. no es una MIPYME todavía, Ah, ya. es una bodega.
Miren con qué desprejuicio nos hemos acercado a nuestras muertes o a nuestra vida después de la muerte, en el caso tuyo. ¿Cuáles son los dilemas que ustedes perciben con mayor fuerza ahora mismo de esa parte que es al final de la vida? Lo digo que me contesten la pregunta situándonos en el contexto cubano, en nuestro contexto, ¿no? Yo siento que, o sea, para mí es importante que en esos dilemas analicemos las contradicciones que pueden surgir entre las condiciones físicas, entre los presupuestos éticos, te decía ahorita, y entre las condiciones espirituales en las que la persona llega a ese momento. O sea, ¿cómo dialogan esas cosas? Eh, yo siento que esa vida digna que tanto se habla, que está consagrado como un derecho incluso en la nueva constitución aprobada en el año 2019, tiene que incluir un bienestar más allá del deterioro del cuerpo, de que pueda hacer un final doloroso por una enfermedad que sobrevenga, no sé. Pero tiene que dialogar con ese bienestar desde la dimensión más ética y desde la espiritualidad. Para mí sentir esa tranquilidad, espiritualmente hablando, de saber que estoy en este momento, pero que he llegado hasta aquí en estas condiciones, y que más allá de eso también yo voy a tener otra existencia. Para mí es muy importante. O sea, relacionar esos tres elementos, lo físico, lo ético y también la espiritualidad, que dicho sea de paso, en estos momentos estamos muy necesitados de ella. ¿Está en quiebra la Con- espiritualidad Bueno, nuestra? yo tengo una Sí. posición sobre eso que va en ese sentido, pero lo miro más desde una perspectiva de la cuestión ética. O sea, los dilemas están sobre todo es en hacer hacer el bien, no solo desde la profesión médica, sino Claro. la cuestión social a la que tú te Sí. referías y el respeto a la autonomía de esa persona, de cómo quiere ese final, que no siempre son coincidentes. Ahí se presentan dilemas porque ambas opciones son válidas, moralmente hablando, desde el punto de vista ético, pero crean conflictos que emergen cuando ese proceso llega. Está el derecho a la privacidad, que tiene que ver con la autonomía de esa persona, pero esa intimidad que tiene espiritualidad, el respeto a esa cuestión, como usted decía, que es íntima de cómo ha concebido el final de sus días, puede colisionar con los intereses sociales en los que se Claro, desarrollan, Bien. claro, con lo que nosotros tenemos como formación de Culturalmente. cuidadores, cultural. Claro. ¿no? Y en la formación, o sea, de cómo hacer la práctica de los cuidados Sí, las capacidades para cuidar. para cuidar eso, todo puede entrar en conflicto y son dilemas que se presentan que no son tan fáciles de decidir cuando son conflictivos. Las situaciones que se presentan, son conflictivas las situaciones que se presentan al final de la vida. Vamos, sí, No, te diría, rapidito. sí, yo había planteado al principio tres niveles. El contexto en que vivimos. Sí, tú querías anotar algo. No, anotarte una anécdota de una amiga que es dependiente de una bodega actual. Ahí es novedado, no es perdido una bodega, novedado, un mercado. Ella cree en Dios, pero pasa un trabajo para vivir económicamente, no cree que le pagan por el trabajo que hace. Y lo hace con gusto, con ganas, con amor, ayudar. La libreta, llegó el aceite, tiene que esperar más tiempo porque ¿a qué hora llega el aceite? No hay transporte, no hay... Es decir, se acondiciona a una circunstancia bien dura, pero lo hace tranquila, lo hace por amor, dando lo que puede dar, ayudando a todo el que pueda ayudar. Entonces, su condición de salud, respaldada por los médicos, respaldada por medicamentos, que no aparece, que buscan, es decir, es toda una circunstancia social, política, cultural que estamos viviendo que está muy dura, muy dura. Sí, Bueno, no sé si tendré tiempo en este segmento, pero Roque hablaba de esa libertad también y la necesidad de reconocer el derecho individual que yo tengo a decidir en esos momentos. Ujú. Pero yo creo que eso tiene que ir acompañado por la responsabilidad colectiva. Y yo creo que tenía que ver también con tu pregunta, ¿no? claro. Cómo nosotros entendemos que, por ejemplo, en el seno de la familia,
la responsabilidad familiar también en ese cuidado, en el respeto de la voluntad de la persona. Por ejemplo, que una persona que está enferma, padeciendo una enfermedad en un estado terminal, respetando eso, pero también entendiendo que hay una responsabilidad del colectivo en el cuidado de esa persona, y en el respeto de la dignidad y del bienestar en las condiciones que tiene de esa persona. Yo digo, también no en la familia, como sociedad. Siento que vivimos momentos de mucha orfandad. Y la invitación a ese acompañamiento de las personas que necesitan ser acompañadas, yo creo que es importante en los momentos que Cuba vive hoy y en el final de la vida más todavía. Vamos a hacer una pausa. Gracias por el tiempo que nos están dedicando. Creo que es un programa muy profundo y de mucha responsabilidad. Gracias a ustedes también por la sintonía, por sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde está el Canal Habana. También sus muy bienvenidos mensajes electrónicos a esta dirección que se desplaza por el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza sobre los dilemas al final de la vida. Programa difícil. Sí, Programa difícil. Tú te acercabas desde el punto de vista anecdótico, desde el amor. También cada uno desde su lugar expresó cosas personales, ¿no? ¿Hay algo que hacer desde el punto de vista, digamos, ya facultativo, que también discurre o pasa por esa cultura? Por esa cultura de no dejar morir a alguien a toda costa cuando realmente ya la vida ha terminado. O sea, ¿cómo se puede hacer respetar eso en ese sentido, ¿no? Ese proceso? Te puedo hablar desde el punto de vista del dolor. Sí, Hablamos del amor, te voy a hablar del dolor. Dolor que pasamos con mis suegros mayores, los dos arquitectos, ¿sí? Nosotros trabajando en España, mandando dinero para acá para sostener la casa. Mi suegro enferma allá, final. Mi esposa viene para acá a la muerte de él. En un hospital lleno de mangueras, de sueros. Él mismo no resistía a eso. Decía, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué esto? Lo que pasó mi mujer, viendo a morir a su padre, lleno de... Y no hubo forma de liberar, no, no, el médico, no, no, mientras haya vida hay esperanza, pero qué vida, mientras haya vida, Hipócrates. Y murió. Pero mi mujer tuvo que pasar a psicología para quitarse el sufrimiento ese de la cabeza. 5 años después, mi suegra, inválida que ya estaba, se mantuvo. Ay, yo no puedo seguir viviendo así, yo no puedo seguir. Era un dolor familiar que nos embargaba a los hijos nuestros y a nosotros. Mire, Margot, es decir, usted, por favor, usted cree en Dios. Si desea morirse, Dios le va a mandar la muerte, pero tranquila. Es decir, piense en Dios, piense en su esposo que está en el cielo. No sufra. No me hables de la muerte, que le tengo pánico. Pánico a la muerte. Señora mayor, murió a los 92 años, inválida, en un colchón de esos variables, en silla de ruedas. una edad avanzada. Ajá. Entonces, médico, diagnóstico, no hay que ingresarla en el hospital. Hay que ponerle suero, transfusión, ingresarla. No queremos ingresarla. Reunión en la casa con los médicos del consultorio, con los médicos del policlínico y con una amiga médica vecina. ¿Qué hacemos? Leímos un documento que tiene que ver con Sadhguru, ¿sí? Y que plantea que ese final de la vida hay que hacérselo agradable al que está en ese estado. En su cuarto, tenerlo limpio, mantenerlo, ayudarlo a morir. ¿Cómo tú analizas esta anécdota? Con la tecnologización de la medicina es típico lo que él explicó, que es lo que se llama distanasia, o sea, el mal morir porque son procedimientos Distalasia. distanasia, Distanasia. que es
los procedimientos fútiles, inútiles que se realizan independientemente que sabemos que el Ujú. resultado va a ser la muerte Muy bien. y que tiene un impacto psicológico y afectación de la dignidad de la persona que Y está del padeciendo. núcleo Y eso completo. conlleva a que las medidas sean excesivas, prolonguen la agonía y entra en contradicción con la autonomía que tiene esa persona si tuviera una voluntad anticipada de poner límites terapéuticos, de pruebas diagnósticas que a veces son invasivas y que en la práctica médica lamentablemente es lo que predomina. Eso colisiona con el mal cuidado. O sea, el hecho de que yo no esté a favor de la distanasia o yo no esté a favor de que se hagan medidas fútiles e inútiles que en definitiva no van a tener un resultado, no implica de que los cuidados tengan que ser malos. Las personas no debieran Claro. sufrir por dolor, no debieran estar en inanición, o sea, sin comer sin ingerir ningún alimento, sin nutrirse apropiadamente, sin tomar agua, con el confort necesario, con el apoyo y acompañamiento espiritual que hablábamos y de afectos Claro. alrededor de Sí, ellos, sí, sí. incluyendo afectos desde el personal de la salud, que no somos familiares, pero somos personas Están que debemos estar próximos, preparados. claro. Ni la Sí. formación que tenemos es apropiada en estos momentos para brindar todo esto con calidad. Tenemos deficientes cuidados paliativos, que todo esto que estoy diciendo son cuidados Paliativos, paliativos. sí. Desde que Sí. usted sabe la noticia que tiene una enfermedad que le va a provocar la muerte, en algún momento comienzan los cuidados paliativos con el apoyo y el acompañamiento psicológico y eh, no estamos preparados para saber, para determinar cuándo hay que parar en las medidas que pueden ser contrarias a la dignidad de la persona que padece. Y eso implica un vivir sin dignidad los últimos momentos de tu vida, porque no hay para mí muerte digna, porque la persona cuando deja de existir por la muerte ya no se habla de dignidad, se extingue la dignidad. Entonces, ese final hay que cambiar la percepción. Todavía, a mi entender, en nuestra formación es muy aristotélica de milenios, en la formación médica, queremos hacer el Ujú. bien a ultranza, generalmente. O están las situaciones donde los cuidados son deficientes porque ignoramos cuestiones Claro. espirituales, de atención del dolor o de cuestiones que son básicas en los cuidados. Y la muerte lamentablemente no ocurre, el final de la vida no transita con respeto a la dignidad y la autonomía de las personas. Aquí también hay un conflicto y es muy interesante. Y yo lo digo sin ser médico, ¿no? No soy de esa área del saber. Pero está el conflicto entre lo que supuestamente es médicamente correcto y entre lo que la familia entiende que debe hacer porque la persona que está en ese tránsito está necesitando. Y es el ejemplo de la taza de café. A lo mejor, con el ejemplo del profe, médicamente no era saludable que esa señora tomara café. Sin embargo, hay una necesidad también espiritual que no solamente recae en la persona que tiene el deseo, sino en las personas que están alrededor observando eso, que es más importante. Sabiendo el desenlace, a partir de lo que Roque decía, es más saludable incluso, metafóricamente hablando, ofrecer aquella taza de café. Y está entonces aquello que popularmente se dice murió tranquilo, murió en Claro. paz. Como acompañantes somos capaces de dilucidar ese conflicto. Cuando yo decido no voy a hacer ningún tratamiento más invasivo porque yo sé que no hay otro remedio, y voy a darle lo justo que la persona quiere en ese momento de su vida, porque yo sé que por muy doloroso que sea, no va a haber más nada. Entonces, hay un gran salto de felicidad con una pequeña cosa, que en este caso, por ejemplo, fue una taza de café. Como una taza de café al final de la vida puede ser un empujón a sentirme feliz hacia el camino a otra dimensión, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias. Este tema es apasionante, da para mucho más. Nos quedan muchas interrogantes, así que doctores, profesores, amigos, siéntanse convocados para otro momento porque nos quedaron muchas interrogantes. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la sintonía y recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Recuerde también que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.